Hay muchas historias bíblicas que prácticamente todo el mundo conoce. Claro está, las conocen de manera general. Rara vez conocen los detalles de las historias. Y hoy les propongo que nos acerquemos a una de esas historias que todo el mundo conoce algo de esas historias y reconoce los nombres de los personajes, aunque no conocen los detalles del mensaje que tienen esas historias. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Vamos a estar hablando acerca de ese primer asesinato que manchó la tierra que Dios creó. Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva, la primera pareja de acuerdo al libro del Génesis. La Biblia dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Caín, como era el hijo mayor, era el primogénito. ¿Y por qué eso era importante? Porque el primer hijo tenía el derecho a la primogenitura, que quiere decir que podía heredar 2 veces lo que heredaban el resto de los hermanos. Como en este caso había 2 hermanos, la primogenitura quería decir que lo que pudieran dejar en herencia Adán y Eva habría de dividirse en 3 partes. 2 le tocaban al primogénito. En este caso, una doble porción le tocaba a Caín. También el primogénito heredaba el derecho de ejercer autoridad sobre la familia como jefe del clan. O sea que no era nada más una cuestión de dinero, era también algo de prestigio. Y también, al ser el líder del clan, se convertía en el sacerdote de la familia. Se convertía en aquel que dirigía todos los servicios religiosos que se pudieran llevar a cabo para agradar a Dios. Como parte de la adoración a Dios, estos hermanos presentan sacrificios. Dice la Biblia: andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Ahora bien, Dios es libre. Esto es bien importante que usted lo entienda. Dios es libre. Y eso quiere decir que aunque nosotros tenemos estructuras sociales y estructuras humanas, Dios no se tiene que someter a nuestras estructuras. En este caso, Dios no reconoce la posición de autoridad y privilegio de Caín. Por el contrario, Dios prefiere el sacrificio de Abel. La Biblia dice: y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Esto es indignante para Caín. Él se indigna ante la decisión que Dios ha tomado. Ahora bien, Dios le advierte de un peligro grande, de una tentación que le acecha. La versión tradicional de la Biblia utiliza una metáfora muy linda. Dios le dice: el pecado está a la puerta. Escuche esa frase: el pecado está a la puerta. Ahora, leyéndolo en una traducción más moderna, el texto dice: y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Por lo tanto, Dios
le dice a Caín que el pecado lo está acechando, como un ladrón, como una fiera que está escondida detrás de una puerta. Ese ladrón, esa fiera, está presto a brincar encima de cualquier persona que abra la puerta. O sea, es un peligro escondido, pero es un peligro inminente. Y Dios le dice a Caín que está en peligro, que el peligro no lo puede ver porque está escondido, pero que el peligro es inminente. Claro está. Caín, quien está cegado por la ira, no le hace caso a la advertencia divina. En lugar de prestar atención a este aviso de Dios, que es un aviso amoroso, porque Dios lo único que está buscando es su bienestar, ¿qué es lo que hace? Caín persevera en su ira y continúa maquinando y maquinando y maquinando contra su hermano. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Increíble, ¿verdad? En cierto sentido, podemos decir que Caín estaba siendo tentado. La tentación consiste en el hecho de imaginar que usted está cometiendo un acto de maldad. En este caso, la tentación era que Caín empieza a soñar, a pensar en matar a su hermano. Pero si usted persevera en esas ideas negativas, corren el peligro de convertirse en realidad. Un mal deseo se puede convertir en un plan de acción. Y eso es lo que ocurre aquí. Caín finalmente ataca a su hermano y lo asesina. Esta porción bíblica es muy importante, porque aquí encontramos la descripción de varios actos indebidos por parte de Caín, pero solo la ofensa contra su hermano es considerada pecado. ¿Lo notaron? Dios no aceptó su ofrenda, pero el presentar una ofrenda que no es aceptable no es un pecado. Al contrario, es algo que se puede subsanar. La tentación acecha a Caín, pero ser tentado tampoco es un pecado. Lo que hay que hacer es resistir la tentación. Sí, la tentación es peligrosa porque nos incita a cometer actos indebidos, pero es posible resistirla. Ser tentado no es un pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Por lo tanto, vemos que adorar a Dios de forma deficiente o equivocada no es un pecado, como tampoco dudar es un pecado. Sentir ira no es un pecado, siempre y cuando no le demos paso a la maldad. Entonces, ¿cuándo es que se manifiesta el pecado? El pecado se manifiesta cuando ofendemos a otro ser humano. El pecado se manifiesta de manera concreta cuando le hacemos daño a otra persona. En este sentido, podemos afirmar que el pecado tiene una dimensión comunitaria. Nuestro pecado afecta a la gente que nos rodea. El pecado no es algo nada más personal. El pecado siempre tiene implicaciones comunitarias y sociales. Siempre afecta a los demás. Es interesante lo que, de acuerdo a esta historia, ocurre después que Caín mata a su hermano. Dios aparece ante Caín y lo confronta. Dios le pregunta por el paradero de su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? Aquí, la Biblia presenta a Dios como aquel que vela por el cumplimiento de la justicia en el mundo. El texto bíblico afirma que Dios tiene en memoria el sufrimiento de las personas justas y que Dios tiene en memoria el sufrimiento de aquellas personas que son oprimidas por las fuerzas del pecado, de la maldad y de la muerte. Pero noten
Dios confronta a Caín, pero no lo destruye. Porque Dios no quiere la destrucción de la persona que comete los actos malignos, sino la conversión de esa persona. Caín responde al reclamo divino con una mentira, afirmando que él no sabe dónde está su hermano Abel. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Todo esto demuestra que Caín se sentía superior a Dios. Él cree que puede engañar a Dios. Él cree ser más astuto que Dios. Y esto nos lleva a considerar otro elemento del pecado. El pecado consiste en esa confianza radical del ser humano en sí mismo. Una persona que está cegada por el pecado se convierte en el centro de su propio universo. En el centro de su propio universo. En la mente y en el corazón de la persona pecadora, Dios ocupa una posición secundaria. Esta fe en nosotros mismos, esta fe absoluta en nosotros mismos, es absurda. Es absurda. Porque al final lleva al ser humano a convertirse en un esclavo de sí mismo. La persona pecadora se convierte en esclava de sus propios deseos, de sus propios caprichos, de sus propias necesidades. Cree que todo es lícito para satisfacer sus propios deseos. Y por esta razón ofende, oprime y hasta mata al prójimo para obtener lo que desea. La historia de Caín y Abel explica cómo se desarrolla y cómo se actualiza el pecado. En primer lugar, el pecado nace como un mal deseo, como un mal pensamiento, como algo que usted imagina. Todo comienza con la ideación de la maldad. En segundo lugar, la tentación se convierte en una realidad cuando cometemos el acto malsano que tanto imaginamos. Y en tercer lugar, el pecado termina alejándonos de Dios, porque nos convierte en esclavos, en esclavas de nuestros propios deseos, de nuestra propia maldad. ¿Cómo podemos enfrentar la tentación y vencer el pecado? Por la obra de Cristo. Por eso, por la obra de Jesucristo. Y hoy damos gracias a Dios porque por medio de la persona de Jesucristo, de su pasión, muerte, resurrección y de la obra del Espíritu Santo, Dios nos permite vivir libres del pecado y libres de sus consecuencias. Hoy, la Biblia, como palabra de Dios, nos da una advertencia que usted y yo debemos escuchar. El pecado está a la puerta, porque el pecado siempre está a la puerta, acechando. Escuchemos la advertencia divina y rechacemos el pecado que nos asedia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.